Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a repaso informativo de las noticias más importantes del día de hoy, con el foco puesto en el conflicto en Oriente Medio, con esta liberación de rehenes, esta extensión de la tregua en 2 días más, y también las acusaciones por parte de Hamás y Israel de que ambos habrían violado precisamente este acuerdo de la extensión de la tregua. Estamos pendientes de eso, también pendientes de las acusaciones de Irán, también pendientes de Estados Unidos, ojo, el propio Vladimir Putin acusando precisamente a Estados Unidos de que está intentando saquear a Rusia. Muchas noticias que empezamos a repasar durante los próximos minutos y empezamos poniendo el foco en Hamás e Israel, que se han acusado mutuamente de romper el acuerdo de tregua. Dicen que como resultado de la violación por parte del enemigo de los términos de la tregua de hoy ha habido un enfrentamiento en el campo y que en este caso los muyahidines se han ocupado de esta violación. Esto es lo que ha dicho Hamás citando al portavoz del ala militar Abu Obaida. Sin embargo, las FDI dicen que están comprometidas con la tregua mientras que el enemigo lo esté. Daniel Hagari ha dicho que 3 artefactos explosivos han sido activados en 2 lugares cerca de las fuerzas de las FDI en el norte de Gaza y que contrariamente a los acuerdos del alto el fuego ha sido uno de los casos en los que también se han realizado disparos contra la fuerza. Dice Hagari que como resultado varios combatientes han resultado levemente heridos, pero que han podido responder disparando contra el origen de estos disparos. En ambos casos, dice Hagari que las fuerzas de las FDI se han mantenido dentro de la línea de alto al fuego acordadas. Seguimos con el foco puesto en esta extensión de la tregua con el director de la CIA, William Burns, que ha llegado hoy a Qatar para reunirse secretamente con el jefe del espionaje de Israel, con el jefe de la Mossad y con el primer ministro de Qatar con el objetivo de negociar un acuerdo expansivo entre Israel y Hamás, según empiezan a apuntar algunas fuentes del Washington Post. Burns está presionando para que Hamás e Israel amplíen el enfoque de sus actuales negociaciones sobre rehenes. Hasta ahora estaban limitadas a mujeres y niños, pero podrían abarcar también la liberación de hombres y de personal militar. También el propio jefe de la CIA está buscando una pausa más larga de varios días en los combates, teniendo en cuenta la exigencia israelí de que Hamás libere al menos a 10 personas por cada día de interrupción de la guerra. Seguimos con más noticias, ponemos el foco en los ataques que se están sucediendo en las últimas horas con un proyectil israelí que habría impactado este martes por la mañana cerca de la ciudad de Ita al-Shab, en el sur del Líbano, según la agencia de noticias estatal libanesa, precisamente unas horas después de que se extendiera la tregua entre Israel y Hamás, según apunta la agencia Reuters. Eso sí, la tregua no incluía formalmente al Líbano, pero las semanas de bombardeos transfronterizos entre Israel y el grupo armado libanés de Hezbollah habían cesado cuando la tregua entró en vigor por primera vez el viernes pasado. Pendientes de Estados Unidos, que está pidiendo a Israel que tenga mayor cuidado para proteger a los civiles y limitar los daños a la infraestructura si lanza una ofensiva en el sur de Gaza, sobre todo para evitar nuevos desplazamientos que abrumarían los esfuerzos humanitarios. Esto es lo que dicen altos funcionarios estadounidenses, mientras Israel comienza a mirar hacia el sur de Gaza para continuar luchando contra los militantes de Hamás después de una pausa en los combates para liberar a los rehenes. Sin embargo, algunos funcionarios estadounidenses dicen que Israel tiene que tener más cuidado en el sur, donde hay cerca de 2 millones de personas. De hecho, apuntan a que han reforzado esto en un lenguaje muy claro con el gobierno de Israel. Dicen que es muy importante que la conducción de la campaña israelí cuando se desplace hacia el sur se realice de una manera que en la medida de lo posible no esté diseñada para producir un mayor desplazamiento significativo de personas. Pendiente de Estados Unidos y también de Irán, que está avisando de un complot de Israel para promover el belicismo en la región con ataques paralelos contra Siria y contra Gaza. De hecho, le responsabiliza de las posibles consecuencias. Dice Irán que paralelamente a cometer crímenes de guerra y contra la humanidad en la franja de Gaza, Israel estaría buscando causar tensión y promover el belicismo en la región de Asia Occidental, aumentando sus ataques contra la integridad territorial de Siria y apuntando a la infraestructura civil, incluidos los aeropuertos. Esto es lo que ha dicho el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani, en sus redes sociales. El portavoz iraní ha responsabilizado a Israel de la expansión de cualquier crisis en esta región. El foco puesto de nuevo en Irán, que ha finalizado los acuerdos para la entrega de aviones de combate y helicópteros Sukhoi Su-35 de fabricación rusa. Esto es lo que ha dicho hoy mismo el viceministro de Defensa de Irán a la agencia de noticias iraní Tasnim. Mientras tanto, Teherán y Moscú forjan relaciones militares cada vez más estrechas. Nos lo cuenta, nos lo explica nuestro compañero Javier Luengo. Sí, ¿qué tal? Es noticia de la jornada este acuerdo entre Irán y Rusia, en este caso después de que las autoridades de Teherán hayan asegurado haber cerrado un pacto con el Kremlin para la entrega de aviones de guerra, los Su-35 concretamente, y varios helicópteros de combate. Marco de acercamiento entre ambos países, Moscú y Teherán, en este acuerdo de colaboración entre la nación euroasiática y el país de Oriente Próximo. El viceministro de Defensa iraní ha sido el encargado de anunciarlo pasada la media mañana, especificado que el acuerdo contempla la entrega
compra de helicópteros militares Mi-28, el envío de entrenadores para el uso de Yak-130, antes de agregar que el proceso de envíos ya está en marcha, que se ha anunciado cuando todo ya está empezado, sin dar más detalles. Se hace hincapié, en todo caso, en que Irán cuenta con la mayor flota de helicópteros militares de la región, si se tiene sobre todo en cuenta la cantidad, y si bien el país no ha adquirido en las últimas 2 décadas nuevos aviones militares. Teherán cuenta con varias decenas de estos dispositivos, incluidos modelos estadounidenses adquiridos incluso antes de la Revolución Islámica de 1979. Rusia no se ha pronunciado a esta hora de la tarde sobre esta situación, sobre las declaraciones iraníes, aunque ambos países sí que es verdad han estrechado lazos militares, sobre todo con respecto de los drones, cooperación militar y científica desde el estallido de la guerra. Precisamente con el foco puesto en Irán, los funcionarios estadounidenses dicen que una controvertida autoridad de vigilancia ha sido clave para ayudarles a detener la venta de ciertas piezas de armas a Irán en los últimos años. La CIA y otras agencias de inteligencia han usado información recopilada mediante el monitoreo de comunicaciones electrónicas de fabricantes de armas extranjeros para detener varios envíos de piezas de armas avanzadas a Irán por tierra, aire y mar, según funcionarios de inteligencia estadounidenses. La campaña se produce mientras la administración presiona para impedir que Irán desarrolle su programa de misiles balísticos, un programa que a los funcionarios estadounidenses les sigue preocupando, sobre todo porque creen que Teherán podría estar utilizándolo para ayudar a Rusia en el campo de batalla en Ucrania. Los funcionarios también se han centrado en limitar la intervención de Irán en conflictos que afectan a la seguridad nacional de Estados Unidos de manera más amplia, incluida la guerra entre Israel y Hamás. Seguimos hablando de Estados Unidos. El bombardero furtivo B-21 Raider ultrasecreto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha completado su primer vuelo equipado con capacidades avanzadas de inteligencia artificial, incluida tecnología en la nube y actualizaciones continuas de software. Este momento coincide con el repentino interés de China en las conversaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y China sobre la inteligencia artificial y las armas nucleares después de la visita del presidente Xi Jinping en San Francisco. El B-21, un avión furtivo de sexta generación, posee el alcance y el sigilo necesarios para contrarrestar los misiles móviles de China y participar en la disuasión nuclear. El desarrollo desafía la ventaja militar de China, lo que ha provocado conversaciones diplomáticas, ya que las capacidades de inteligencia artificial del B-21 dan a Estados Unidos una ventaja significativa en poder aéreo de largo alcance y también en la guerra electrónica. De Estados Unidos pasamos a hablar de Rusia, del presidente ruso Vladimir Putin, que ha acusado hoy a Occidente de querer desmembrar y saquear Rusia en un mensaje por videoconferencia a los participantes del 25º Concilio Mundial del Pueblo Ruso que se celebraba hoy en Moscú. Dice Putin, ¿qué quieren en realidad en Occidente? En realidad lo que quieren es desmembrar y saquear a Rusia. No les resulta por la fuerza, entonces lo que están haciendo es intentar sembrar el caos. Según Putin, Occidente no necesita en principio un país tan grande y multinacional como Rusia. Escuchamos al presidente ruso, dice, nos quieren dividir. But what do they need in fact? They need to split Russia apart and to pillage our country. If they cannot succeed by force, they need to sow trouble in our country. Let me emphasize, any interference, any external interference, any attempts to create El propio Putin ha dicho que su diversidad y unidad de culturas, tradiciones, lenguas y grupos étnicos no entran en la lógica de los racistas y colonizadores occidentales en su cruel sistema de deshumanización total de división, opresión y explotación. Seguimos hablando de Rusia. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, ha dicho que Estados Unidos está demostrando una determinación aún mayor de aplicar una política hacia Rusia destinada, en última instancia, a lograr un cambio de régimen en Moscú. Dice Ryabkov que Estados Unidos no solo ha desatado una guerra híbrida contra Rusia, que según todos los indicios es probable que continúe hasta el último ucraniano, con el objetivo inquebrantable de infligir una derrota estratégica a Rusia, sino que también está demostrando una determinación aún mayor para llevar a cabo un cambio de régimen en Rusia y fomentar el caos interno y el malestar. Esto es lo que ha dicho el alto diplomático, que según él el escenario de confrontación entre Moscú y Washington se ha convertido en una certeza que hay que tener en cuenta. Ryabkov dice que existe una clara opción de que una mayor escalada impulsada por Estados Unidos pueda conducir a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Dice que dado el enfoque de Washington, la gama de opciones no es tan amplia, que el escenario negativo incluye tensiones crecientes hasta la ruptura de lo que ya es una relación bilateral extremadamente desgastada en la vía diplomática. Seguimos hablando de Rusia. Ya hemos informado de que el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleba, había anunciado que quería boicotear la reunión de la Organización para la Seguridad de la Cooperación en Europa, que va a tener lugar en Macedonia del Norte, debido a la decisión de permitir la participación del ministro de Asuntos Exteriores ruso, de Sergei
Lavrov. Sin embargo, ahora llegan noticias de que los ministros de Asuntos Exteriores de Lituania, Estonia y Letonia también van a boicotear la reunión de la OSCE en Skopje debido a esta decisión. La asistencia prevista de Lavrov va a brindar a Moscú una oportunidad de propaganda y corre además el peligro de legitimar a la Rusia agresora como miembro legítimo de su comunidad de naciones libres. Esto es lo que están diciendo los ministros de Lituania, Letonia y Estonia, que se oponen y deciden boicotear la reunión de la OSCE en Skopje. Seguimos hablando de Rusia. El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, ha dicho hoy que el país va a cerrar toda su frontera con Rusia debido a las preocupaciones sobre la migración. Orpo hizo el anuncio en el día de hoy durante una conferencia de prensa. A Finlandia solo le quedaba abierto un puesto de control fronterizo después de que el gobierno cerrara otros 7 debido a un aumento en las llegadas de inmigrantes de Medio Oriente y de África. Finlandia está acusando a Moscú de conducir a los inmigrantes hacia la frontera finlandesa. De hecho, el grupo de expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra describió anteriormente el comportamiento de Moscú sobre este tema como una táctica de guerra híbrida. El ministro del Interior de Finlandia dice que la frontera va a estar cerrada hasta el 13 de diciembre. Sin embargo, el propio Orpo ya ha dicho hace unos días que es consciente de que esta medida no va a servir para nada y además dice que van a seguir llegando inmigrantes a la frontera. Sin embargo, Finlandia toma cartas en el asunto y cierra toda su frontera con Rusia. Hay reacción, como se pueden imaginar, por parte del gobierno ruso, que dice que la decisión del gobierno finlandés de cerrar la frontera con Rusia a partir de este jueves es un acto irracional. Esto es lo que ha dicho el viceministro de Exteriores ruso, Alexander Grushko, que además dice que pueden comentar decisiones racionales en las que se puede buscar una lógica, pero que la decisión de Finlandia es irracional. Helsinki, como les contábamos, ha anunciado hoy el cierre total de su frontera con Rusia a partir del próximo 30 de noviembre para impedir, según ellos, que sigan llegando refugiados de terceros países a través de la nación vecina. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado este martes que los aliados de Ucrania tienen la obligación de proporcionarle las armas que necesita para repeler los ataques de Rusia en un momento en el que enfrente en el campo de batalla apenas se mueve. Dice el propio Stoltenberg que es obligación asegurarse de que van a proporcionar a Ucrania las armas que necesita, porque dice una vez más que será una tragedia para Ucrania que gane el presidente ruso Vladimir Putin, pero que también va a ser peligroso para los países de la OTAN. Esto es lo que ha dicho antes de una reunión de ministros de Exteriores de la Alianza. El político noruego ha destacado que de vencer Rusia el mensaje a todos los líderes autoritarios, no solo en Moscú, sino también en Pekín, sería algo que no se pueden permitir. Escuchamos precisamente al propio Jens Stoltenberg, que eso sí dice que hay que ser cuidadoso con lo que pasa en la guerra de Ucrania. I'm very careful predicting about the developments along the front line because the wars are by nature unpredictable. What we have seen is that the courage, the determination, the skill of the Ukrainian armed forces have impressed the whole world, because we need to remember where we started. When this war, when the full-fledged invasion happened last year, we feared, and many experts believed, that Ukraine would collapse within weeks and that Kyiv would be under Russian control within days. That did not happen. The Ukrainians have been able to push back the Russian forces in the north, in the east and in the south, and they have liberated around half of the territory that Russia occupied at the beginning. Y con el foco puesto en Ucrania hablamos del nuevo enemigo, y es que el Congreso estadounidense está empezando a temer que si el paquete de ayuda a Ucrania no se acuerda antes de Navidad, ojo, podría posponerse hasta las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Esto es lo que apunta el medio The Economist. La publicación señala que como Donald Trump salga elegido presidente de Estados Unidos, la ayuda a Kiev directamente podría terminar por completo. La fuente de la publicación en el Senado de Estados Unidos afirma que el tiempo corre en contra de los que apoyan a Kiev. De hecho, en Ucrania están empezando a preocuparse de que sin el apoyo de Estados Unidos en Europa podrían perder rápidamente el ánimo. De hecho, una fuente ucraniana afirma que en primavera el flujo de ayuda militar era un río ancho y que en verano era un arroyo, y que ahora es solo una gota de lágrimas. En Kiev empiezan a temer un invierno severo y tienen un nuevo enemigo, la fatiga bélica en Occidente. Seguimos hablando de Ucrania. Hablamos ahora de Mariana Budanova, la esposa del jefe de la inteligencia militar del poderoso Kirilo Budanov, que ha sido hospitalizada hoy después de sufrir un envenenamiento por ingesta de metales pesados, según informa el sitio de noticias ucraniano Babel. Las sustancias detectadas en el cuerpo de Budanova no se utilizan de ninguna manera en las actividades diarias ni en asuntos militares, según afirma este medio. Según las fuentes, las autoridades ucranianas están investigando el incidente como un intento de asesinato. De hecho, el periódico Ukrainska Pravda también ha informado sobre el ataque y añade que Budanova fue probablemente envenenada con la comida. Este periódico además revela que también se ha confirmado el envenenamiento de varios empleados.
Seguimos con más noticias. Ponemos el foco en China. Según un informe, estaría tratando de aprovechar su poder de negociación sobre el proyecto emblemático del gasoducto Power of Siberia 2 del presidente ruso Vladimir Putin. Este proyecto tiene como objetivo exportar 50.000 millones de metros cúbicos de gas natural ruso por año desde la península de Yamal, en el noroeste de Siberia, a China a través de Mongolia. Se espera que el actual oleoducto Power of Siberia proporcione 38.000 millones de metros cúbicos al año para 2025. China y Rusia todavía están negociando los precios, entre otras cuestiones relacionadas con el suministro de gas a través del gasoducto. Moscú no ha dado más detalles sobre cuánto costaría el proyecto ni tampoco cómo se financiaría, pero la construcción de este gasoducto probablemente se ralentice a medida que Beijing exija descuentos en el gas e intente aprovechar su postura negociadora en el proyecto para que Rusia asuma el coste total, según informa South China Morning Post. De China pasamos a hablar de Argentina. El futuro equipo encargado de las relaciones internacionales del gobierno del presidente electo de Argentina, de Javier Milei, contempla seriamente la opción de mantener la inclusión de Argentina en el bloque de los BRICS, aunque eso sí, con una participación pasiva, según recoge el medio argentino TN. Durante la campaña, Milei dejó muy claro su rechazo al ingreso de Argentina en el bloque de los BRICS. De hecho, una inclusión que se va a hacer efectiva a partir del próximo 1 de enero, pero Milei aseguró que planeaba romper los nexos del país con Brasil y con China. Decía: no voy a hacer ningún negocio con ningún comunista, soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia, y los comunistas no entran ahí. Sin embargo, este replanteamiento del presidente electo respecto al ingreso de Argentina al bloque conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se encuadra en el tono moderado en política exterior que el libertario ha estado mostrando desde su elección. No en vano, esta misma semana la posible futura canciller de Milei, Diana Mondino, mantuvo una reunión con el embajador de China en Argentina, Wang Wei, en la que se comprometieron a trabajar de forma conjunta. Precisamente con el foco puesto en los BRICS, en esta posible moneda, hablamos de la moneda que quieren destronar, hablamos del dólar, que viene de capa caída. Un miembro de la Reserva Federal ha hablado de bajadas de tipos y el dólar se ha desplomado. Nos lo va a contar nuestra compañera Marta Vilar. Hoy, al poquito tiempo de empezar la sesión en Wall Street, se ha dado un cambio dentro de los principales índices que amanecían en negativo. Ha hablado Christopher Waller, uno de los principales halcones de la Reserva Federal. ¿Y qué es lo que ha dicho? Ha sugerido incluso que podríamos estar ya, bueno, pues en el final de la subida de tipos de interés y que podría llegar una bajada de tipos, pero no porque haya que salvar a la economía o porque vayamos a entrar en una recesión, sino que la bajada de tipos tiene que llegar para evitar que la política monetaria se convierta o llegue un momento en el que sea demasiado restrictiva o demasiado dura. Es decir, no importaría tanto el estado de la economía, sino realmente el enfoque restrictivo de la Reserva Federal en sus tipos de interés. Ha sido Christopher Waller, como les decía, uno de los principales halcones, y eso ha hecho que Wall Street haya empezado a subir y que, por otro lado, el dólar haya empezado a bajar y el euro a recuperar posiciones también, que eso es lo que lleva haciendo desde hace ya varios días. Hoy el euro incluso ha llegado a tocar los 1,10 dólares. ¿Por qué? Por la debilidad también que está registrando el dólar ahora que los inversores piensan que podría llegar tarde o temprano una bajada de tipos de interés donde, o más bien, mientras tanto, en Europa no precisamente se habla de bajadas de tipos, no se habla en absoluto de eso, no se quiere ni pensar en las bajadas de tipos y se amenaza por parte de Lagarde incluso con que va a haber más subidas próximamente porque puede haber repuntes en la inflación por efectos de base. De ahí las diferencias que hay ahora mismo en el euro-dólar. Euro subiendo 1,10 después de las palabras de Christopher Waller, y la diferencia que hay en la política monetaria de ambos bancos centrales. Uno quizá más enfocado a partir de ahora no en subir tipos sino en bajarlos, y el otro que todavía no sabe cuánto tiempo va a extender esta pausa ni si va a ser una pausa definitiva. Precisamente hablamos del desafío al dólar, de la rápida transición hacia el uso de monedas nacionales en lugar de dólares en pagos que se observa entre los miembros de los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, donde se están introduciendo rápidamente sistemas de pagos alternativos, según explica el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que dice que están discutiendo este tema en el marco de los BRICS y en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái. Apunta Lavrov a que se están introduciendo activamente plataformas de pago alternativas. La transición a las monedas nacionales se está desarrollando muy rápidamente. El propio Lavrov dice que ha habido un alejamiento gradual de la dependencia del dólar, de los sistemas de pago y de las cadenas de suministro que Occidente está
construyendo. Según sus palabras, en la OCS se están realizando consultas sobre las plataformas de pago comunes, pero no han dado lugar a instrucciones específicas. Dice que está previsto que las recomendaciones de los jefes de los ministerios de Finanzas y de los bancos centrales de los BRICS sobre plataformas de pago alternativas se consideren con miras a tomar algunas decisiones durante la presidencia rusa de los BRICS, que tendrá lugar el próximo año, en 2024. Y terminamos con últimas horas, terminamos poniendo el foco en Amazon, que acaba de anunciar un nuevo chatbot llamado Q para que la gente lo use en el trabajo. Este producto, anunciado en la conferencia Reinvent de Amazon Web Services en Las Vegas, representa el último esfuerzo de Amazon para desafiar a Microsoft y a Google en software de productividad. Se produce un año después de que OpenAI, la startup respaldada por Microsoft, lanzara su chatbot ChatGPT, que ha popularizado la inteligencia artificial generativa para crear texto similar a un humano en respuesta a unas pocas líneas de entrada humana. A un nivel para usuarios empresariales va a costar cerca de $20 por persona al mes, una versión con funciones adicionales para desarrolladores y trabajadores de inteligencia y de tecnología que costará cerca de $25 por persona al mes. Copilot para Microsoft 365 y Duet AI para Google Workspace para trabajadores empresariales va a costar $30 por persona cada mes. Inicialmente, Q va a poder ayudar a las personas a comprender las capacidades de Amazon Web Services. De hecho, la gente podrá hablar con él en aplicaciones de comunicación como Salesforce, Slack y las aplicaciones de edición de texto de los desarrolladores de software, según dice el propio director ejecutivo de Amazon Web Services. También va a aparecer en la consola de administración en la línea de Amazon Web Services. Q proporcionará citas de documentos para respaldar también sus respuestas de chat. Como se pueden imaginar, están surgiendo todo tipo de teorías de especulaciones después de que Amazon haya anunciado este nuevo chatbot. Q, precisamente, casualidad o no, tiene exactamente el mismo nombre del proyecto por el que despidieron a Sam Altman, al fundador de OpenAI, también de ChatGPT, hace apenas unas semanas. La inteligencia artificial sigue dando que hablar, en este caso con el nuevo servicio lanzado por parte de Amazon. Seguimos pendientes de todas las noticias empresariales, económicas, geopolíticas, macroeconómicas. Quédense porque enseguida seguimos con más información. Enseguida estamos de vuelta con más noticias en Negocios Televisión.